8 de la mañana, 32 minutos. José Antenor Ancona Rodríguez es director de Diario Olmeca y nos ha pedido un espacio para venir esta mañana a cabina y poder hacer algunas precisiones. Hace algunos meses, recordemos, su mamá, doña Griselda, estuvo aquí en telereportaje ventilando pues problemas con Pepe y había guardado silencio Pepe Ancona, pero hoy viene a hablar. Pepe, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Emanuel, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Efectivamente, como dices, corre un poco más de 3 meses en el que yo me enteré que en tu programa mi mamá había hecho algunas intervenciones en las que, pues, por desfortuna, más allá de ser un escándalo empresarial y morbo social, es un dolor obviamente familiar, en lo específico no solamente para mí, sino para mis hijos y obviamente para mis sobrinos, los hijos de mi hermana Luisa y de mi hermano César, y mucha gente que obviamente nos quiere no solamente aquí en Tabasco, en Yucatán, en Quintana Roo, en México, fuera, en el extranjero, que obviamente se han enterado de esta desfortuna en la familia. Y no es que yo haya hecho un tiempo precisamente para venir a aclarar, sino que precisamente el hecho de que sea un tema familiar merece obviamente toda mi atención. Considero que tengo una preparación no solamente profesional, sino espiritual y obviamente familiar, en los términos desde que tengo prácticamente el encargo, de alguna manera moral, de dirigir y controlar las empresas las empresas de la familia y obviamente el cuidado de la misma, ¿no? Desde 1994 que mi papá fallece, pues justamente nosotros éramos unos adolescentes. En mi caso yo tenía 18 años, mi hermana me lleva 3 y César tiene 5 menos que yo, ¿no? Entonces prácticamente ninguno de los 3 tenía idea de alguna manera de lo que se trataba la vida. Éramos unos muchachos y pues obviamente mi madre sola, porque al final de cuentas no tenemos a nadie más, ella pues hace todos los esfuerzos que hoy no solamente nos tienen en vida los 3, y no solamente lo que permite que hayamos dado vida a otros seres, principalmente a nuestros hijos, sino que fue obviamente el pilar que nos mantuvo y que pues, por esas causas estoy parado aquí, ¿no? Fíjate, Pepe, que tu mamá leyó un escrito que aquí tengo y dice: hoy se conmemora un aniversario luctuoso del deceso de mi esposo, cuyo legado fue una empresa familiar, Diario Olmeca. Durante 10 años posteriores a su partida fui administradora del Diario Olmeca y la mantuve sin ningún adeudo, ni laboral, ni fiscal, ni de proveedores. Sin embargo, en julio del año 2004, mi hijo José Antenor Ancona Rodríguez, valiéndose de todo tipo de presión, tortura psicológica, amenazas y acusaciones, me exige que le entregue el poder absoluto de la empresa. Y es ahí donde se agrava nuestra situación, ya que también agrede a mi hija, quien tiene que salir de la ciudad junto conmigo. En octubre del mismo año, y ante su continuo maltrato, presión y tortura psicológica, prefiero ceder mis acciones de la empresa, pero la divido entre mis 3 hijos, Luisa Venus, José Antenor y César Augusto, todos de apellido Ancona Rodríguez, dejando a mi nombre el único patrimonio que conservé para garantizar mi sustento, el edificio de Diario Olmeca. Si quieres, Pepe, en esta primera parte yo creo que es importante que precises al respecto. Agrediste a tu hermana, presionaste a tu mamá, que hubo tortura psicológica, que la amenazaste. Bueno, primero obviamente para mí siempre ha sido importante no solamente el reconocer que por vida, como te dije, si mi mamá y si mi papá yo no estuviera aquí, ¿no? Y obviamente creo que comparto eso también con mis hermanos. Bueno, la historia obviamente de nuestra familia es mucho más antigua, al menos yo sumo 40 años, mi hermana 43, y obviamente mis padres de casados, si estuvieran vivos, pues sumarían precisamente alrededor de 44 años, ¿no? La historia de la familia tiene muchos pasajes, ¿no? Sin embargo, por lo que escucho y he podido analizar, mi mamá se centra mucho en 2004. Obviamente 2004 es un año en el que precisamente veníamos de haber logrado una parte importante durante el crecimiento de la empresa, que es Diario Olmeca. Nosotros hicimos una planeación estratégica en 1997. Esa planeación estratégica de desarrollo permitió ver las aptitudes de cada uno de nosotros
En ese momento participamos mi mamá, Luisa y yo. Y después de ese taller, que es muy positivo para empresas, se designó obviamente que quien tenía mejores aptitudes para dirigir la empresa era yo. Yo recuerdo que alrededor de mayo de 1998 tuvimos una reunión familiar y determinamos que yo asumiría la dirección del periódico en el aniversario justamente, que es el 8 de septiembre en aquel año 1998. ¿No fue un tema de presión de tu parte hacia ellos, en particular hacia tu mamá? No, te estoy hablando aún de 1998, ¿no? Yo asumo obviamente la dirección en ese aspecto, y mi mamá creo que no señala ahí nada respecto a la dirección, sino habla precisamente de salir de la empresa, ¿no? Y obviamente te digo, de 98 para adelante nosotros hicimos una planeación y obviamente logramos muchas cosas importantes, ¿no? Llegamos a 2001, logramos concretar obviamente una parte importante del proyecto, que era tener nuestra maquinaria a color, y eso se debió a una cuestión que obviamente mi mamá procuró la venta de una de las propiedades que había dejado mi papá, y que obviamente reconozco que son solamente derecho de ella mantenerlas y explotarlas en su momento, si así lo desea. Vendimos ese rancho, yo recuerdo, y lo dividió mi mamá de manera generosa en 4 partes, a pesar de que no lo tenía que hacer. A cada quien le dio su dinero y nos dijo, bueno, esta es la parte que yo les doy para que inicien de alguna manera su vida y tengan la oportunidad de tomar decisiones ya como adultos, ¿no? Cada quien, recuerdo, tomó decisiones distintas, y en mi caso en específico, mi dinero yo decidí invertirlo en la editorial. Mi dinero íntegro fue directamente a más proyectos precisamente para el periódico, ¿no? Cada quien obviamente tomó sus decisiones. En fin, a partir de ahí empezaron obviamente muchos desarrollos, y en el año que justamente menciona mi mamá, 2004, era un año no solamente complicado, porque ya cumplía ella después de 10 años de la muerte de mi papá, un cansancio, digamos, desgastante, ¿no? Que pues de alguna manera ella había sufrido no solamente después de la muerte de mi papá, sino que ella fundó prácticamente no solamente Diario Olmeca, sino acompañó a mi papá en todos sus proyectos como La Reata antes de iniciar el periódico. Entonces el cansancio de mi mamá era natural, digámoslo así, ¿no? Ella nos propuso a los 3 dejar la empresa sin ningún problema, recuerdo yo. Justamente la dividió, como lo señala, en 3 partes exactamente iguales entre Luisa, Venus, César Augusto y yo. Y así partimos. Mi mamá todavía nos acompañó hasta 2004 haciendo la parte administrativa, que siempre fue un tema que ella controló muy bien. Como ella dice, jamás nos dejó endeudados, jamás le ha debido a nadie. Es una gente muy disciplinada en sus cuentas bancarias, en sus pagos. Mi mamá es una gente muy puntual en todo eso, ¿no? Y al menos yo he tratado por lo menos de mantenerme en ese aspecto, ¿no? Del respeto hacia ella en cuestiones de su dinero o de su administración. Ella se retira en 2004 sin ningún problema, que yo creo que en unos momentos podré abordarte algunos, no dichos míos, sino algunas pruebas que señalan perfectamente que no fueron en esos términos en que nos separamos. Y bueno, en aquel año yo recuerdo que yo sufría la presión, ¿no?, de aquella difamación de haber violado a un niño de 8 años, que fue un escándalo no solamente en Tabasco, sino a nivel nacional. Y obviamente quien me dio la fortaleza para salir a todo eso adelante, pues fue mi mamá. Con quien yo lloraba y con quien yo me refugiaba era con mi mamá, final de cuentas, ¿no? Entonces yo no recuerdo ningún pasaje como ella lo señala, ¿no? Sin embargo, obviamente termina esa etapa y mi mamá se retira de la empresa, y la parte administrativa, que sigue siendo el tema de alguna manera toral hasta llegar al punto que la hizo venir aquí, le fue entregado en aquel momento a mi cuñado, quien era el esposo de mi hermana en aquel momento, Daniel Jicoteca Ortega, papá de obviamente mis 2 sobrinos, Alexis y Regina, y él manejó lo administrativo. Nunca ha sido de alguna manera la posición que yo he jugado. Digamos que, para entenderlo rápido, en un equipo de fútbol hay una defensa y hay una delantera. Yo siempre he jugado en la delantera. A mí me entrenaron y me han pedido que yo vaya por los goles, pero no estoy cuidando precisamente la portería.
Así es. Bien, son las 8 de la mañana, 42 minutos. Pepe Ancona, ¿por qué tu mamá afirma entonces que te valiste todo tipo de presión, tortura psicológica, amenazas y acusaciones para que le entregaras el poder absoluto de la empresa? ¿Cómo entender esto que expresa tu madre? Claro, yo te puedo decir que obviamente el poder absoluto de la empresa, obviamente no lo tengo, ¿verdad? Porque hay una sociedad que es la que maneja precisamente la empresa y de la cual yo soy representante legal, porque justamente nunca ha sido el perfil de mis hermanos tener que andar haciendo diligencias y firmando cosas y en el número de situaciones, y obviamente yo he tenido esa encomienda, ¿no? Desde aquellos tiempos. ¿Qué es lo que yo encuentro? Pues obviamente te digo que a partir de todos esos momentos en que mi mamá nos dejó prácticamente solos haciendo frente en la empresa, pues nosotros hemos hecho muchas cosas positivas, ¿no? Hemos creado no solamente el periódico Olmeca, que es el que está en discusión, las revistas Quinta Avenida Magazine, el semanario Energía y Ecología, el periódico Campus Diario, y bueno, en el número de ¿Todas cosas. estas publicaciones son del grupo? Sí, claro, sí, todas fueron creadas dentro de ese proyecto, ¿no? De crecimiento a partir de 1998, ¿no? Entonces, obviamente yo he escuchado a mi mamá, yo estoy más que sorprendido, si la sociedad se sorprende, como te digo, muchos familiares están sorprendidos. No entiendes por qué hace estos señalamientos hacia tu persona. Yo no tengo que entender cosas, Emanuel, yo solamente tengo que aceptar lo que es la realidad. Y yo obviamente te puedo decir que no solamente son públicas mis redes sociales, yo creo que mucha gente tiene acceso a fotografías mías, a fotografías familiares. Mucha gente comparte amistad con mi mamá, mucha gente comparte amistad con mis hermanos, y hay una serie de fotografías que, gracias a Dios, señalan fechas muy precisas en muchas publicaciones, de las cuales yo te podría enumerar algunas por no ser obvio, porque cada quien que quiera llegar a revisar redes sociales, yo te puedo decir que ahí va a encontrar muchas maneras, ¿no? Existen obviamente no solamente pruebas hacia lo público, que te puedo decir desde 98 justamente hasta prácticamente el año antepasado, mi mamá asistió durante casi todos los años consecutivos a los aniversarios de la editorial, y no demuestran precisamente que hay una diferencia empresarial. Y obviamente en lo familiar, te digo, hay muchas fotos. Entonces tú estás sorprendido por sus expresiones. No estoy sorprendido, simplemente te vuelvo a decir, yo tengo que aceptar lo que es, ¿me entiendes? Eso es lo Pero único. ¿cuál es la explicación? ¿Cómo entender lo que es? Si me permites, lo más importante para mí es dejar claro que no es el dicho de mi mamá o el dicho de Pepe el que va a dejar claras las cosas, ¿no? Quien, te vuelvo a decir, tiene conocimiento, puede accesar a fotos públicas, están los aniversarios donde estamos juntos. Te puedo decir que hemos cruzado las fronteras, obviamente, de Tabasco, justamente haciendo remembranza de todos estos asuntos. Me fui a las fotos de cuando aperturamos en Cancún, que es un logro obviamente importante haber llegado a otra ciudad, y veo obviamente a mi madre compartiendo no solamente con gente de otro estado, como en aquel momento estuvo el gobernador Andrés Granier, estuvo Gustavo Rosario Torres, su señora esposa, que en paz descanse también, la esposa de Granier, la familia de los Bellicia, la familia de los Rosique, los Cantón, los Ravelo, muchas familias apreciadas de manera local y conocidas aquí, estuvieron acompañándonos en aquel evento, y yo creo que nadie notaba una presión psicológica o una obligación de alguna manera de mi parte para mantener a mi mamá, ¿no?, al lado mío. Quienes obviamente tienen acceso a las redes sociales de nosotros, encuentran fotografías no solamente que son características de esta familia, sino de todas, donde hay amor, frases cariñosas, fotos emblemáticas, digo, ¿no?, de alguna manera para nosotros, desde prácticamente el nacimiento de mis sobrinos hasta el nacimiento de prácticamente los últimos que están en esta generación de vida, que son mi hija Maika y la hija Doménica de mi hermano, ¿no? Creo que no hay mucho que abundar en ese aspecto. La gente puede encontrar claramente que no hay ninguna presión psicológica ni no hay ningún tipo de esas cosas, porque además te agregaría que no existe, yo creo,
al menos que alguien perversamente lo inventara, pero no existe un registro médico, supongo yo, o un psicólogo o un psiquiatra que pueda dar un testimonio, ¿no? Que en algún momento hubo ese tipo de cosas, y mucho menos que te puedo decir, después de escuchar después a mi hermana, cualquiera de mis hermanos pudo haber secundado la versión de mi mamá, y si tú te das cuenta, ninguno de los dos lo hace, porque ellos saben perfectamente que no existe. Estamos platicando con Pepe Ancona. Pepe, fíjate que tu mamá te hace responsable a ti de lo que le pueda pasar a ella, o a tus hermanos, o a sus nietos. Vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con el director de Diario Olmeca. En LTH sabemos que necesitas energía para... 7 minutos para las 9 de la mañana. Pepe Ancona, director de Diario Olmeca, esta mañana en cabina. Pepe, tu mamá, en lo que expresó hace algunos meses en Telereportaje, dice que a partir de septiembre se firma un contrato de arrendamiento del edificio que alberga las oficinas del Diario Olmeca, mismo que está ubicado en la avenida Lamberto Castellanos 303 del fraccionamiento Arboledas. Sin embargo, aduciendo que la empresa tiene problemas financieros y que a partir de noviembre solo le podrán abonar una tercera parte de la cantidad pactada, con la promesa de que cuando hubiese liquidez pagaría las rentas caídas, por lo que en un acto de buena fe y solidaridad aceptó ese trato, pero a partir del mes de octubre de 2015 no ha cumplido con el compromiso de pago, respondiendo que la empresa está quebrada y no hay dinero. Ante tales acciones de su parte, vengo a decir que mi actuación será en el marco de la legalidad. Como siempre he acostumbrado por principio y valor de vida, mis abogados ya presentaron la denuncia correspondiente, iniciando con esto las acciones de defensa de mi patrimonio y en busca de la impartición de justicia. No estoy calumniando, estoy exhibiendo actos de violencia y despojo hacia mi persona. Quiero manifestar públicamente en este espacio que responsabilizo directamente a mi hijo, José Antenor Ancona Rodríguez, de todo lo que pueda pasar a mi persona y a mis otros hijos y nietos, a mis bienes materiales e inmuebles, ya que hoy nos humilla y amenaza, que él es amigo personal del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Priego Solís, y que tiene acuerdos y compromisos con él, y del procurador del Estado en ese entonces, alardeando del uso del poder político y periodístico para que desistamos de ser mujeres empresarias, directoras de una empresa, y volvamos al rol tradicional que la sociedad le asigna a las mujeres. La violencia de un hombre hacia una mujer cobra mayor grado de importancia cuando esta viene precisamente del hijo a quien una mujer le dio la vida y lo alimentó desde lo más profundo de su ser, aún desde antes de su nacimiento. Me atrevo a hacer pública la violencia que estamos viviendo porque este hecho lastima, hiere, daña, vulnera y aflige a mis otros hijos y nietos, que también son afectados por la soberbia y avaricia de él. Así concluye doña Griselda. Pepe, tu mamá. Sí, mira, te agregaba hace unos momentos que obviamente es público por aniversarios, el hecho de que mi mamá ha estado no solamente cerca de la familia, sino cerca de mí. En lo privado, te digo, existen redes sociales que dan fe de muchos años, no solamente de 2006 para acá, que es más o menos los tiempos que usamos redes sociales. Ahí están los convivios, como te decía, el haber salido de alguna manera, y que mi mamá vive en Cancún desde hace alrededor de 8 años, pues es derivado precisamente de los esfuerzos que a mí me han tocado encabezar para que precisamente tengamos un mejor nivel de vida como familia. Obviamente te puedo decir que la violencia que mi mamá señala, el maltrato, la presión psicológica, no existe, y si existiera, te podría decir que cualquiera de mis 2 hermanos jamás lo hubiera permitido. ¿Por qué lo dice entonces, doña Griselda? Yo creo que en algún momento mi mamá, de ofuscación, obviamente por el último tema que tocas acerca de un adeudo por parte de la empresa, como ella lo señala, y no de su hijo Pepe. Su hijo Pepe no le debe nada, a excepción obviamente de lo natural, ¿no? De la vida y todo lo que yo te puedo decir. Pero si me permites, yo te quiero abundar un tema que es obviamente importante para mí. Perdón, ¿sí se le deben, la empresa le debe esas rentas sí, claro, yo llegaré en un momento al tema empresarial, porque para mí el más importante es el familiar, ¿no? Yo te quiero decir que obviamente dentro de todas estas situaciones, lo que más me queda claro a mí es que la suma de cosas que yo tengo positivas, y estoy seguro que para mi mamá también y de mis hermanos, la suma de cosas que tenemos positivas en vida nosotros rebasa por mucho esa carta. Yo no puedo sentirme
lastimado por mi mamá, por un momento de enojo, probablemente con el que habló y expresó todo eso. Yo estoy seguro que obviamente cualquiera de los hijos de mi hermana son testigos de que no ha habido tal diferencia entre nosotros y que tampoco lo va a haber. ¿Mantienen comunicación en estos momentos, doña Griselda? No, yo he sido prudente y obviamente hasta a partir de ahora, que justamente esto es un parteaguas para ello, yo te quiero decir que otro de los motivos importantes que a veces se ventila en la calle es que pudiese ser un problema de dinero, ¿no? Un problema de herencia familiar, un problema de herencia de ese tipo. Yo, de todas las cosas que heredó mi papá, jamás he pedido nada, a excepción de lo que te dije, que amablemente mi mamá compartió de nosotros un rancho. Ella conserva, y es derecho de ella conservar lo que en vida construyó con mi papá. No he esperado obviamente el día que mi mamá falte para ver qué me va a dejar. Al contrario, yo he ido fomentando el crecimiento económico no solamente de la empresa y de la familia, sino el mío propio, precisamente para no tener que depender de alguna manera de ese tipo de cosas. Lo que más lamento, obviamente, como te comentaba ahorita fuera del aire, es que no solamente se fractura la posibilidad de una relación entre una madre y un hijo. A mí lo que más me pesa, y creo que le pesa también a mi mamá y le debe de pesar a mis hermanos, es que esto puede fracturar definitivamente una tercera generación. Y eso es algo que yo no me puedo permitir, Emanuel. Es algo que de mi parte no va a quedar. Yo no puedo permitir que los hijos de mi hermana, los cuales amo profundamente y solamente ellos podrían decirte todas las cosas que en lo particular y en lo privado hemos convivido, en lo que platicamos entre ellos y yo, jamás me podría separar de ellos. Jamás podría permitir que mis hijos, mis 3 hijos, Emilé, Pepito y Maika, se separen de sus primos Alexis y Regina, y en el caso de los de mi hermano Cesarito y Doménica. Es algo que yo no me puedo permitir. ¿Mantienes relación con tus hermanos, Pepe? Principalmente con César. César, obviamente tú no lo escuchas mencionado en prácticamente ninguna de estas cosas. Cuando sucedió lo del 19 de mayo, que mi mamá vino y leyó esa carta, mi hermano me habló, me dijo, estoy en Tabasco, él vive en Guerrero, él se separó de la empresa hace poco más de 3 años, y de la manera que justamente en un momento te podré resumir. Mi hermano guarda una buena relación con todos nosotros. Él simplemente dijo, la cuestión de los medios es muy desgastante y yo no quiero estar aquí. Yo quiero hacer otro proyecto con mi esposa, con mis hijos, y voy y vivo en Guerrero. Entonces mi hermano vino en esos días y me dijo, oye, vine porque mi mamá me invitó al aniversario luctuoso de mi papá. Le dije, mamá, no puedo, tengo cosas que hacer, lamento no poder ir. Me dijo, no, necesito que vengas y ven. Vine, me dice, y obviamente llegué la noche anterior, el 18 de mayo, y me enteré por Luisa, porque él se quedó a dormir en casa de Luisa, lo que mi mamá pretendía hacer a la mañana siguiente aquí en tu programa, ¿no? Cuando me dice, yo escuché lo que mi mamá dijo, obviamente la abordé y le dije, mamá, no tienes derecho a usar mi nombre, y mucho menos a mis hijos, para un pleito que, por lo que entiendo, es por la renta de tu edificio y que no tiene nada que ver con nosotros. No me menciones a mí, no me involucres, no te voy a confrontar porque eres mi mamá, pero no estoy de acuerdo en esta situación. César me confió en aquel momento, me dijo, como estábamos en casa de Luisa, también Alexis y Regina abordaron a mi mamá y le dijeron que no estaban de acuerdo con lo que ella había dicho en la radio, que no era justo, obviamente, el trato que yo estaba recibiendo de parte de ella, y que ellos no se sentían ni amenazados ni separados de la relación conmigo. Obviamente son hijos de mi hermana, obviamente respetan a mi mamá, y obviamente no pretendo que vengan a la radio a manifestar su apoyo a mí, porque no se trata de darle el apoyo a Pepe o darle la espalda a mi mamá, sino se trata de recomponer la relación familiar, y eso es a lo que vine. Yo te quiero dejar muy claro algo, y principalmente para mis sobrinos y para mis hijos, que hay 2 que ya escuchan, y espero que algún momento tengan ya uso de razón y sepan y tengan en cuenta todo lo que hoy he dicho. Para mí es muy importante dejar claro que el compromiso que yo me hice moral con mi papá desde su partida fue justamente mantener a esta familia estable, en confianza,
y obviamente este es un momento para mí de prueba muy difícil, muy difícil, pero te aseguro que pondré el mejor de mis esfuerzos, me lleve el tiempo que me lleve el sacrificio que me lleve, para recuperar no solamente la confianza de mi mamá y de mis hermanos, sino que precisamente ellos sean quienes en algún momento reconozcan su error. ¿Tienes algo que pedirle perdón a tu mamá? Volvemos con eso después de la pausa. Es Pepe Ancona. Estamos listos para celebrar 62 años. Escucha, señal que une. 9 de la mañana, 7 minutos, seguimos platicando con el director de Diario Olmeca, José Antenor Ancona Rodríguez. Pepe, te preguntaba antes de la pausa si tienes que pedirle perdón a tu mamá por algo. Claro, por supuesto, yo creo que no hay hijo que no tenga que pedir un perdón a una mamá, pero no es justamente en los temas que se han ventilado públicamente. De hecho, te puedo decir que después de que has enumerado de nuevo esa carta y que yo mentalmente me he preparado para poder superar esta situación, he puesto en una balanza no solamente los 40 años que tengo, efectivamente, como decías hace un momento, yo le agradezco a mi mamá la vida y obviamente estaré agradecido con ella y con mi padre por el resto de mis días, y obviamente gracias a ellos existen mis hijos. Entonces no hay nada que equiparar o intercambiar por eso. Te quiero señalar también que el amor incondicional que le tengo a mis hermanos y a mis sobrinos queda de manifiesto, y que de mi parte se hará todo lo posible para que esta relación... ¿Tú los vas a buscar para recuperar de nuevo la relación? ¿También lo harás con tu mamá? ¿Vas a buscar a doña Griselda? Sí, claro. A mí me toca como hijo y como varón de la familia, obviamente ceder ante todas las cuestiones, aunque haya sido yo el ofendido en todas estas cuestiones. A mí me queda claro que las palabras que mi mamá y mi hermana han dicho de la boca para afuera no pueden venir de su corazón. Bien, entonces, ¿hoy mismo la buscarás? Yo creo que no tengo muy claro dónde esté mi mamá hoy. Mi mamá y yo vivimos entre Cancún y Villahermosa. Ahora algunas cuestiones de negocios me llevan a otros estados también, pero yo creo que también el mensaje les llegará que de mi parte, mi mano, mi corazón, mi amor, mi atención, mi comprensión sigue extendida no solamente para librar este hecho en el que yo he sido el ofendido, sino que principalmente encontremos de nuevo la armonía que le permita a nuestros hijos seguir viviendo juntos. Ahora, Pepe, el tema de la empresa, decían Diario Olmeca, el grupo editorial Olmeca está quebrado, ¿es así? La palabra, pues obviamente quebrado representa muchos términos en lo empresarial y creo que tú los conoces, y no tendría mucho que hacer la gente en ir y revisar justamente el significado de la palabra en el diccionario, ¿no? Pero yo te quiero decir que justamente yo firmo un contrato en 2004 para la renta del edificio que le pertenece a mi mamá junto con otras propiedades que dejó mi padre, a nombre de una razón social que ella misma señala, en la cual estamos asociados 3 hermanos, ¿no? Luisa, César y yo. Yo firmo, obviamente soy representante legal. 2004 prácticamente te puedo decir, firmé porque mi mamá me lo pide, sin tener que mediar con un abogado ni nada, porque obviamente la confianza que existe entre nosotros no es una cuestión de legal, y precisamente algo que permita decir estoy en un riesgo jurídico que el día de mañana pueda yo lamentar. A finales precisamente de 2008, después de haber aperturado las revistas en Cancún y en Yucatán y tener algún progreso importante dentro de la editorial, deciden mis hermanos César y Luisa a finales de 2009 y de ese periodo hasta 2012 tomar el control de la empresa. Obviamente somos 3 socios y creo que queda lógico, ¿no? Que si 2 se ponen de acuerdo es suficiente, y para mí era totalmente aceptable que también alguien tomara un criterio distinto respecto al manejo de la empresa. En tanto te digo, esto es a finales de 2009 y nosotros ya teníamos un crecimiento no solamente en Tabasco, sino regional. Esa fue mi aportación importante respecto a mi responsabilidad como director del grupo. En aquellos años, entre 2009 y 2012, que ellos toman el manejo total de la empresa, yo me permito empezar algunos proyectos empresariales propios míos que siempre tuve inquietud, y obviamente me llevan a hacer empresas tanto fuera de aquí de Tabasco como también en otros giros dentro de Villahermosa, ¿no? Entonces prácticamente yo me retiro del edificio
no solamente por, obviamente, el respeto de poder, porque mi presencia es bastante respetada dentro del edificio, y eso le restaba de alguna manera un poco de mando, digamos, a mi hermana y a César en aquel momento. Transcurren esos años y por desfortuna el proyecto que ellos habían visualizado no se logra concretar. Ellos a inicios de 2012 me piden de nuevo que yo me haga cargo del editorial. Aceptan que no fue el mejor resultado haber tomado el control y que muchas de las cosas que se habían logrado se vinieron abajo. Prácticamente todas las revistas se cerraron en todo el sureste. La certificación, obviamente, que se había logrado para el periódico por el Instituto Verificador de Medios se cayeron muchísimas cosas que ya estaban construidas y consolidadas. Y bueno, yo no estoy ajeno, obviamente, a la empresa en la que participamos, y como familia, pues también era de nuevo volver a meter el hombro por todos, ¿no? Obviamente esto repercutió en la parte económica, pues de todos, ¿no? Final de cuentas, mi mamá de alguna manera también venía sintiendo embates, ¿no? De este tipo de ingresos que ya no estaban en la empresa. Entonces yo regreso, logro hacer obviamente una nueva planeación, tanto periodística como política. Logro, obviamente, por mi olfato periodístico y por muchas otras cosas, decirles que el proyecto de Núñez era el más viable, que a pesar de que había un gobierno priista, las cosas iban a cambiar en Tabasco. Y bueno, ellos de nuevo confían en mí y me permiten hacer de alguna manera una participación en ese proyecto. Y bueno, el resultado de la política en aquel momento ya lo conocemos. Esto, ¿no? Reconoces que le apuestas al gobierno de Núñez, a la candidatura de Núñez. No, sí, en aquel momento no solamente por ser el candidato Núñez, ¿no? Sino precisamente por todas las cosas que sucedían en el estado, ¿no? Entonces, bueno, mis hermanos terminan convencidos y obviamente el resultado lo conocemos, e inclusive Núñez nos acompaña en un siguiente aniversario en septiembre, justamente como una fecha como ahora, a la celebración junto con su señora esposa, y mi mamá camina al lado mío. Entonces, bueno, de nueva cuenta te vuelvo a decir, existen fotografías públicas y testimonios públicos y privados en las redes sociales de que nuestra relación es totalmente afectiva, en familiar y consolidada en lo empresarial. Entonces creo que no es por ahí el asunto, ¿no? Final de cuentas, nosotros en aquel momento decidimos volvernos a reunir, había que volver a empezar prácticamente toda la empresa, y César decidió alejarse. Dijo, ¿saben qué? Ha sido suficiente para mí, les dejo la empresa que obviamente es de 3. César dijo, la dejo y yo me retiro. Luisa y yo nos hicimos el compromiso de luchar juntos de nuevo para volver a establecer la empresa. Recuerdo perfectamente las palabras de mi hermana. Me dijo, tengo que reconocer que eres no solamente un líder de la familia, sino eres una persona a la que hay que aprenderle mucho. Eres prácticamente mi maestro en vida, por todo lo que yo he estudiado, como te comentaba, a través de mis constelaciones familiares. Te reconozco como alguien que debe de guiarnos, y estoy dispuesta a trabajar contigo. Empezamos a trabajar, obviamente de 2012, que te estoy hablando a la fecha, han corrido 4 años, y obviamente estamos en un proceso de recuperación. Obviamente la catástrofe económica que se logró decaer en los años de 2009 a 2012 durante la administración de ellos, la estamos pagando todavía, ¿no? Entonces, por ahí es que nos hemos... ¿Sí le debes renta a tu mamá? Yo te enumero, sí, claro, exacto, es justo tu comentario, porque te vuelvo a decir, como ella lo señala, la empresa es de los 3. Los 3 tenemos una responsabilidad, y yo te lo explicaba un momento, esto es como un equipo de fútbol. A mí me toca jugar a la delantera para meter goles, y mi hermana se queda en la defensa para evitar que nos los metan. Durante toda la vida de esta empresa, desde los que te estoy diciendo de 94 que fallece mi papá hasta el día 5 de mayo de este año, jamás he tenido que ver con la administración. No es una posición que a mí me toca. Yo siempre estoy en la calle. La ha manejado, como te dije, el marido de mi hermana en aquel momento. Después se sumó Asunción Oliva Jerónimo, un agente de confianza de mi mamá, para asumir la administración. Después de ello, obviamente, la tomó mi hermana.
y hasta el día de los despidos prácticamente del personal, mi hermana era la única responsable de todo este tema. Pero bueno, quiero llegar al punto Tenemos que ir con completando orden. ya, Pepe, porque el Te tiempo digo, nos ha ganado. claro, te digo que mi hermano César obviamente se retira de la empresa y nos quedamos Luisa y yo. Y final de cuentas, dentro de los temas que mi mamá pide aclarar, obviamente su renta, ¿no? En diversas ocasiones de este año me llamó y me dijo, oye, hay que concretar mi pago. Llevo al menos alrededor de 6 meses que no me pagan y obviamente necesito que me paguen. Le dije, mamá, mira, yo ahorita ando en un proyecto político aquí en Quintana Roo, ando en otras cosas. Le digo, ¿por qué no le llamas a Luisa como siempre la has llamado, no? Me dice, no, te lo pido a ti. Bueno, yo le llamaba a mi hermano y le dije, oye, hay que resolver el problema de mi mamá. Si es que ahorita no tengo dinero, pero lo voy a hacer, ¿no? Bueno, para no hacerte lo largo, mi mamá obviamente se ofusca por esta situación y me manda a llamar y me pide que yo venga a una reunión al edificio de Lamberto Castellanos el 26 de abril. Obviamente yo estaba en Quintana Roo en otras cosas y le dije, mamá, me es muy difícil ir, y me dijo, te pido que vengas. Tuve que dejar obviamente muchas cosas importantes, no solamente para mí, sino precisamente en el proceso de recuperación de la empresa en Quintana Roo, y me tuve que venir a personal acá. Cuando yo llego a esa reunión en la editorial, mi mamá me dice, oye, te quiero decir que me deben 6 meses de renta y quiero que te hagas responsable de ello. Le dije, sí, permíteme que venga Luisa para que platiquemos el tema, y me dijo, no, el tema es contigo, tú eres el representante legal. Le dije, sí, pero Luisa es mi socia y es corresponsable junto conmigo para enfrentar esta situación. Me dijo, no. Dije, bueno, pero además es mi administrativo, entonces es la que tiene el acceso y el control de las cuentas bancarias de la empresa, y final de cuentas necesito que venga para que podamos acordar cómo es que te debe de pagar. Me dijo, no, es contigo. Sin embargo, obviamente me senté y le dije, bueno, mamá, quiero escuchar, dime. Bueno, pues me debes esto y necesito que me des una fecha. Le dije, mira, mamá, no puedo comprometerme en este momento, pero ¿qué te parece si me das de aquí al 31 de diciembre de 2016 para poderte pagar no solamente lo que hay, sino lo que se acumule de rentas de aquí hasta 2016? Y quiero que me entreguen el edificio. Le digo, creo que en ese no tengo nada que discutir, es tu propiedad y si tú así lo decides, obviamente nos vamos a ir. Entonces le dije, no tengo ningún problema. Y me dijo, ¿de qué cantidad estás hablando? Le dije, la cantidad que sumen esos meses. Me dijo, pero tú tienes firmado un contrato desde 2004. Le dije, sí. Me dijo, ¿tienes algún comprobante de que hayas pagado algo alguna vez? Entonces no entendí el cuestionamiento. Le dije, ¿de qué me estás hablando, mamá? Te pregunto si tienes manera de comprobarme que alguna vez me hayas pagado desde 2004. Le dije, no entiendo, mamá. Yo sé que hay una deuda de hace 6 meses. No puedo entender que hoy me vengas a decir que no te he pagado prácticamente desde 2004. Es inadmisible, no sé de qué estás hablando. Me dijo, pues te quiero decir que desde aquellas fechas, según mis actualizaciones, recargos y demás, la deuda hasta el día de hoy asciende a más de 8 millones de pesos. Esa es la cantidad que mi mamá está reclamando, no en rentas caídas, sino en un proyecto económico o financiero que alguien le hizo para precisamente exigir una cantidad que está totalmente fuera de la realidad. Yo le dije, mamá, no puedo hacer ni siquiera un compromiso en esa cantidad porque en lo personal no lo tengo. En lo empresarial definitivamente sabes que tampoco lo tenemos, y al final del día pues obviamente tendrá que ser un tema entre todos los socios para ver cómo podemos responder a esta petición que me estás haciendo. Y le dije, solamente entiendo 2 maneras muy rápidas de cobrar esto, económicamente o con pena corporal. El dinero no hay y la otra depende de ti, suponiendo que el contrato tenga obviamente la validez jurídica para proceder, que obviamente no lo hay, te lo puedo decir, que no existe nadie en términos jurídicos que le pueda dar valor a ese contrato y decir que desde 2004 no ha habido pagos. Y me dijo, sí hay una manera que me pagues, te quiero dejar claro que nunca haré nada en contra tuyo ni de tus hermanos, evitando el tema de que vayas a querer proceder penalmente con nosotros y nos quieras intentar meter a la cárcel, a los 3, ¿no? Me dijo, hay una manera en cómo me pagues. Le dije, te escucho.
devuélveme los derechos del periódico Olmeca Diario y devuélveme los derechos de las revistas Quinta Avenida Magazine. Y en ese momento yo condeno totalmente la deuda y no pagas un peso. Me llevé muchos segundos en asimilar obviamente esta sorpresa y le dije, bueno mamá, creo que mejor te voy a contestar como hijo, porque como empresario, como socio, como representante legal y como periodista podría dar un argumento que no te va a gustar, pero te voy a contestar como hijo. Si yo supiera que tu tranquilidad emocional, tu salud y tu bienestar económico el resto de tu vida, si ese fuese el tema, depende de devolverte lo que tú en su momento nos dejaste, lo haría sin ningún problema. Lo haría sin necesidad que hoy me digas que tengo que pagar 8 millones de pesos como dueño de la empresa o Pepe Ancona directamente, y lo firmaría y te lo entregaría. Pero sin embargo, le digo, obviamente te puedo decir como hijo que lo voy a pensar si encuentro una razón lógica para lo cual, y lo firmaré sin volver a preguntar nada. Le dije, si es todo lo que me tienes que decir, creo que es momento que yo me retire. Me dijo, sí, es todo. ¿Cuándo desocupas? Y le dije, en el momento que yo me levante de este lugar, no volveré a poner un pie en tu edificio y me procuraré precisamente hacer los acuerdos que se necesitan para pagarte en lo que legalmente es, y pensaré en lo que me estás pidiendo, que no le encuentro ninguna razón. Si todos estos argumentos que te digo hoy fueran una contrariedad probablemente entre el valor de la palabra de mi mamá y la mía, te puedo decir que por fortuna existían 2 personas testigo en aquel momento, y una de ellas, una persona de mucho prestigio, reconocida socialmente y con fe pública, un notario público que asistió a esa reunión y puede dar, si ese fuese el caso, testimonio de cada palabra que te estoy diciendo. ¿Quieres mencionar el nombre? Yo creo que es suficiente, ¿no? Yo creo que no habrá necesidad, si mi mamá obviamente recula en esta situación, y podemos componer la cuestión familiar. Pepe, necesitamos ya ir al corte. Bien, me voy entonces al corte. Ya necesitamos pasar a otra cosa. Yo te pido por favor que concluyas. Ok, entonces bueno, tengo una carta que mi mamá me incluye en aquel momento y te voy a dejar copia, que en suma habla en un lenguaje netamente de una madre, de amor, y donde ella me reitera justamente su petición de devolverle las marcas, y me da una fecha límite que es el 19 de mayo cuando viene aquí para desalojar el edificio. Yo busqué a mi hermana para evitar este tema. Mi hermana prácticamente se negó en el tema y en la razón de no quererse enfrentar con mi mamá, y cuando nosotros empezamos a desalojar el edificio el 4 de mayo, precisamente para evitar que lo que pedía mi mamá el 19 estuviera ya totalmente despejado, mi hermana le avisó a mi mamá y mi mamá decidió llegar y tomar control del edificio. ¿Qué le dijo mi hermana? No lo sé. Pero mi mamá tomó control del edificio, corrió a los empleados, y obviamente eso ha desatado una parte mucho más difícil en cuanto a una cartera de empleados que obviamente no tienen por qué pagar por ello. De alguna manera he buscado tener el control administrativo de la empresa, porque no lo tuve. Lo logré obviamente a través de los poderes que he tenido, y te quiero decir que todos los empleados que trabajaron ahí fueron corridos, a excepción de un grupo muy reducido, que era justamente el área administrativa. Esa área administrativa, hasta donde sé, sigue trabajando con mi hermana. Entonces, en términos generales, te puedo decir que a lo que agregó mi hermana también en su momento, derechos de despojo respecto a la marca, no. La marca sigue siendo de los 3 hermanos. No le quede duda. La responsabilidad editorial Olmeca sigue siendo de los 3, de César, Luisa y Pepe, porque a final de cuentas en todos estos años donde hubo que repartir, nadie se quejó. Hoy que todo es deudas, hoy que todo es caos, prácticamente dicen el único responsable es Pepe Ancona, mi hermano o mi hijo.
no hay mucho que buscarle. Tienen mis garantías mis hermanos que lo que mi mamá y mi papá dejaron para nosotros sigue siendo de los tres y no hay ningún problema. La licenciada Raquel García dice que se solidariza con la familia Ancona y desea que todos los problemas se solucionen. Edith Aquino de Magaña dice que como personal del Grupo Geo apoya a José Antenor Ancona porque ha sacado la empresa adelante y les ha dado la mano a los empleados. Pepe, yo agradezco mucho tu presencia esta mañana. Esperemos que todo se resuelva para bien. Yo eso le pido a Dios. Gracias, hermano. Es Pepe Ancona, yo hago la pausa, volvemos. Así trabajamos por tu seguridad. Vigilamos calles y avenidas con más de 6